Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designos. El día de hoy tengo como invitada a Wendy Su desde Perú. Ella ha sido Head of Experience and Service Design en Vivelal.lat y Design Ops en Rimax Seguros hace un tiempo. Así que bueno, a Wendy la conozco desde hace un tiempo. De hecho, ella facilitó un evento en la comunidad en febrero del año pasado, que es uno de los videos de hecho más vistos en nuestro canal de la comunidad, de cómo fue su experiencia vendiendo Design Ops en un equipo de diseño. Así que si quieren verlo, corran ahí al canal de YouTube para buscarlo. Y bueno, ella, si bien ha pasado por esta experiencia de ser Design Ops a otra empresa, también ya como digamos, la líder de todo el equipo, viene a contarnos cómo ha sido aplicar la práctica en un equipo de diseño mucho más pequeño y que creo que, como hablábamos antes de la grabación, creo que es la realidad de muchas empresas en Latinoamérica, de que son equipos, bueno, de diseño pequeños, no tienen suficiente presupuesto para contratar, obviamente, a un design ops, así que creo que la experiencia de Wendy nos va a servir un montón como referencia para quienes nos escuchan. Así que antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, Wendy. Gracias, Ale, gracias por la invitación para poder compartir un poco de la experiencia, e información en este espacio. Bueno, sobre mí, en realidad es muy curioso. Soy ingeniera de sistemas de profesión. En realidad he estado en muchos sectores distintos. He estado dentro de telecomunicaciones, lo que es servicios financieros, banca, seguros, la parte de telecomunicaciones también, si no lo mencioné. Entonces, ha sido, digamos, dentro de todo mi proceso en general profesional, un cambio constante, ¿no? Porque desde lo que era desarrollar netamente algo de sistemas, bases de datos, pasar a ver temas de procesos, proyectos. Ya en el 2016 entré a ver ya temas en sí de innovación. Entonces, por ahí fui como que adentrándome mucho más en todo este mundo de lo que es el diseño, ¿no? Entonces, he ido, digamos, aprendiendo de diferentes maneras, obviamente primero de manera un poco tan empírica y con los conocimientos de los líderes que tuve en ese tiempo, y bueno, ya ahora que es mucho más, creo, conocido todo este tema de diseño y donde hay muchas más herramientas también, es mucho más, ha sido mucho más sencillo ir conociendo y profundizando más, ¿no? Eh, si digo algún tipo de dato curioso sobre mí, bueno, feliz de que, digamos, dentro de todo este tiempo haya habido estas modalidades de teletrabajo. Tuve la suerte, gracias a eso, de poder trabajar desde, no sé, Estados Unidos, desde Sudáfrica, y bueno, algunos países también de Europa, así que creo que ha sido súper bueno y nada, vamos a ver si es que esa modalidad va a poder continuar, ¿no? Ahora que Sí. está cambiando un poco el modelo. Difícil, difícil, pero ojalá se pudiera continuar, sí, es Sí, verdad. sí, sí. Qué chévere escuchar que has estado trabajando como en diferentes lugares del mundo, porque al final creo que la única limitación es el horario, pero si te organizas bien, puedes conocer otros países, otras culturas mientras que estás trabajando, así que Sí, está súper bueno. totalmente. Creo que más fácil es cuando nosotros cambiamos a otro horario, ¿no? Pero creo que Claro, para gente que, por ejemplo, si viene de, no sé, Europa, a ellos se les es más complicado, ¿no? Porque para ellos sí es horario de madrugada, ¿no? En sí, cambio, es nosotros verdad. como que ya un poquito la noche y tranqui se puede hacer, se puede hacer. Sí, es verdad. Bueno, bienvenida, Wendy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz de tenerte aquí, de escuchar otra vez, como te decía, después de más de año y medio de haberte escuchado en ese evento que hicimos el año pasado junto con Mila. Así que está súper bueno esta otra perspectiva que has tenido de vivir de alguna forma Design Ops, pero desde otro rol un poco diferente. Pero creo que todo suma a las experiencias de cada persona que pasa por aquí como invitado. Así que igual, si quieres, podemos empezar el episodio contándonos un poco del contexto sobre estos equipos, tal vez los últimos equipos en los que has estado y cómo han sido esas diferencias en cuanto a tamaño y me imagino madurez y retos del equipo como para empezar ya a aterrizar luego el episodio por ahí. Sí, perfecto. Mira,
digamos, en mi anterior experiencia donde sí tenía un rol específico de design ops, o sea, yo era Service Design Senior, ¿no? Y de ahí pasar a Design Ops, eh, digamos, fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque, digamos, también esa especialidad era un tanto nueva, entonces fue bastante tema de research personal y un poco compartir con la Design Ops que sí trabajaba, digamos, en el otro equipo de diseño, ¿no? Entonces, en ese momento, nuestro equipo era de alrededor de promedio 35 personas, más o menos. Entonces, sí tenía ese espacio para poder como que coordinar, delimitar mejor cuáles eran mis objetivos, mis retos, digamos, más direccionados frente a una COE, ¿no? Que así en ese momento era la estructura, ¿no? Con una Claro. COE. Entonces, de un equipo donde sabías con quiénes podías coordinar, poder trabajar ciertas iniciativas o poder invitar a personas que, aparte del rol que ya estaban desarrollando, se puedan sumar, fue totalmente distinto a, digamos, a mi última experiencia laboral, ¿no? En donde mi rol era netamente ser head de Service and Experience Design, ¿no? Y meter cosas de design ops. ¿Y esto por qué? Porque definitivamente, basado en mi experiencia, de todas maneras, era algo que era súper necesario para que el equipo pueda marchar bien. Entonces, cuando yo entré en esa última empresa, inicialmente era un solo equipo de diseño y tenía los clásicos tres frentes, ¿no? Service, la parte de UX y la parte de UI, ¿no? Y bueno, luego por una serie de definiciones y priorizaciones que hizo la organización, entonces el equipo se dividió en dos, ¿no? Entonces un frente se quedó como Experience and Service Design y la otra parte quedó como Product Design, ¿no? Que estaba, digamos, más enfocado en la parte visual, ¿no? En los entregables finales que iban a tener nuestro producto, ¿no? Entonces, digamos, yo me quedé con esa parte de Service and Experience, ¿no? Y de todas maneras, con ese frente y sumado, creo, a, digamos, mi propia forma de ser y de como que trabajar y llevar las cosas, es como que me abanderé, ¿no? De trabajar esa parte de Design Ops, de cierta forma, sin que sea algo tan impuesto, ¿no? O sea, no había como que esta formalidad de que, ok, vamos a hacer Design Ops, ¿no? Entonces, nada, fuimos ahí coordinando con los chicos, había ciertas definiciones, pero en paralelo todo iba como que muy alineado. Es más, creo que ni siquiera diría que solo aplicamos muchas de las cosas y las metodologías en lo que era diseño, ¿no? Lo trasladamos también a la parte en sí de todo el equipo de transformación digital, ¿no? Que ese en realidad era el proyecto en el que estábamos nosotros, ¿no? Claro, y de hecho eso que mencionas, creo que resuena mucho con muchos comentarios que he tenido de la comunidad cuando explico qué es Design Ops, porque ellos dicen, ya, pero es que sí, esto lo que estaba haciendo, tenía un nombre, se llamaba Design Ops y no sabía que se llamaba Design Ops. Entonces tú también, a pesar de que no es que le has puesto en ese momento la etiqueta, vamos a hacer Design Ops acá en el equipo, eran cosas que eran necesarias hacerlas, ya sea a nivel de organización, de la experiencia de los diseñadores, de, no sé, escalar ciertos procesos que están teniendo. Entonces, sí es importante que quienes nos escuchen sepan de que Design Ops no es que se necesita tener formalmente una persona dedicada al 100% a eso, sino que desde el rol en el que estén, ya sea, no solamente incluso depende esto del head de todo el equipo, sino ya sean líder de alguna disciplina o incluso diseñadores, pueden aplicar buenas prácticas de Design Ops que según las necesidades que tienen. Entonces, en base a esta experiencia que has tenido, Wendy, si bien era un equipo pequeño, ¿cómo viste esa necesidad de implementar, como digo, esas buenas prácticas de Design Ops y cómo viste esos retos que iban habiendo en el equipo? Y creo que desde esa parte fue como que pensando en seguir buenas prácticas, ¿no? Un poco lo que decía antes, tengo cierta forma de organizarme, manejar las cosas, ¿no? Creo que siempre estaba enfocado en ver de qué manera hacemos como que las cosas se hagan de manera más eficiente y de manera eficaz. Y eso combinado con que el equipo se sienta bien, ¿no? Porque muchas de las iniciativas que normalmente se trabajan en Design Ops son para que el equipo se sienta parte de, que el equipo sienta que avanza,
que el equipo vea finalmente resultados, ¿no? Entonces, creo que pensando desde ese lado, fuimos trabajando ideas y que en general los chicos también, digamos, tenían esa apertura, esa proactividad también diría, para poder como que generar estas ideas que iban a permitir que el equipo funcione mucho mejor, ¿no? Entonces, siendo creo que una alineación, ¿no? Con el rol en sí de un líder, es que vea de qué manera puede ir como que conjugando esas cosas para que finalmente vea que el equipo va a funcionar mejor, ¿no? Entonces, fue una combinación de ambas cosas, diría yo, ¿no? Sí, y como tú dices, es súper importante involucrar al equipo en esto, porque esto, a pesar de que, bueno, tú no eras la Design Ops y eras la líder de todo el equipo, no depende solamente de ti el organizar y el orquestar de que todo esté funcionando y que se sientan bien, sino es traerlos también a ellos al proceso para que sean parte de, y también, bueno, den, me imagino, sus opiniones, sus puntos de vista, sus ideas compartidas en el equipo y que realmente se sientan parte del proceso, ¿no? Y digamos, considerando que tu rol, por así decirlo, era como multifuncional porque estabas como líder de todo el equipo, pero también estabas implementando DesignOps, ¿cuánto tiempo tú consideras que le habías estado dedicando a este tema o de qué manera implementabas ciertos temas de DesignOps en tu día a día, digamos? Bueno, creo que ponerle un número como que es un tanto complicado. Realmente creo que si me escucharan, o sea, mi rol en sí no era así sign off, ¿no? Es el lead y te tienes que encargar de que las cosas fluyan, que tengamos los resultados, que logremos todos los objetivos. Entonces, extraoficialmente creo que diría que es, no sé, entre un 20 y 25%, porque también lo conjugo mucho con el tema de las responsabilidades y todas las áreas que tiene que gestionar un lead, ¿no? Porque, digamos, ya, ok, tienes que hacer que tu equipo dé resultados, que las cosas funcionen, que lleguemos al objetivo, pero te tienes que ocupar de muchas más cosas, ¿no? Y que justamente estas cosas creo que van encajando con los frentes que se ven desde Design Ops. Entonces, si soy muy estricta, diría, sí, 20-25% que he estado abocada a ver eso, pero en general, digamos, es ver muchas más cosas. Y el tiempo en sí creo que se va a exponenciar, ¿no? Porque, no sé, no va a ser el 100% de lo que dedicaba, sino va a aumentar a un 120 o 125%, ¿no? Porque, digamos, a veces las cosas no terminan en que, ok, o sea, cerró mi día y ya está, ¿no? Sino es como que sale algo, es como que llegaste al final del día y alguno de los chicos tiene alguna consulta o algo, entonces tienes que dar esa milla extra, ¿no? Entonces, creo que ahí lo más importante siempre ha sido como que estar siempre disponible para los chicos, ¿no? Ver de qué manera nosotros podemos ir ayudando a que ellos se puedan desenvolver de manera correcta. Entonces, creo que es un tema de cómo manejarnos, cómo ver qué cosas necesitan más prioridad en algún momento y qué cosas, digamos, en ese momento de repente no son tan prioritarios, pero que en algún momento los tienes que trabajar, ¿no? Y ahí vas acumulando tu lista de backlog de N temas, ¿no? Sí, claro. Y digamos en lo que has estado, en esa experiencia que has estado teniendo, ¿qué temas o qué frentes has priorizado sobre Design Ops? Y no sé si es que incluso hay alguna iniciativa que tú nos puedas detallar que has implementado, que hayas estado implementando con el equipo. Vale, ahí creo que decir como que todos los frentes es súper ambicioso, considerando nuestra coyuntura de no tener un rol muy específico, pero o sea, dentro de todos los frentes al menos, creo que siempre ha habido algo que es súper importante como que trabajarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no teníamos desde la gestión del conocimiento, ¿no? Teníamos nuestro drive, bueno, una ruta que era ya de la organización, y bueno, por ejemplo, esa iniciativa empezó por una de las chicas, como que sí, tenemos que empezar a dejar todo en orden, ¿no? Y ya trabajamos nuestro drive, empezamos a ir catalogando, ir como que armando nuestro árbol de cómo íbamos a manejar la información. ¿Y esto por qué? Porque definitivamente esto iba a ayudar a que los nuevos chicos que entraran al equipo
pudieran encontrar de una manera mucho más simple la información, ¿no? Que teníamos que manejar, ¿no? O es como que, no sé, llega alguien nuevo y era, ya sabes qué, mira, si quieres conocer sobre el negocio, que digamos ese puntito es más para el onboarding, pero lo voy a mencionar ahora, era como que, oye, ¿sabes qué? Miren, en esta carpeta tenemos todos los videos de las entrevistas que hemos hecho a los stakeholders, ¿no? Entonces era como que, ya, entra aquí y empieza a navegar en toda la información. Entonces, eh, el mantener esa información de manera ordenada creo que aceleraba también otras cosas, para el desarrollo de las personas, ¿no? Por ejemplo, trabajamos también el tema de guías, por ejemplo, guías de entrevistas o las plantillas, por ejemplo, cómo íbamos trabajando el levantamiento de información. Entonces ya teníamos como que esas cosas estandarizadas y ya venía el que tenía que trabajar en un tema y, ok, tomaba sobre eso y ya empezaba como que a desarrollar y a trabajar esa iniciativa, ¿no? ¿Qué más teníamos? Por ejemplo, eh, la parte de, bueno, el onboarding. Creo que el onboarding siempre ha sido uno de mis temas favoritos porque Sí. le tengo mucho cariño cuando hice mi primer onboarding, cuando era Design Ops. Entonces, el onboarding es una experiencia, digamos, súper importante que hay que darle a esta nueva persona que va a entrar al equipo, ¿no? Y como en ese momento lo decía, ¿no? No es solamente el momento en que ingresa a la organización, ¿no? Yo creo que eso parte desde antes, ¿no? Desde que tú estás convocando a alguien, de cómo te diriges a la persona, qué información le das sobre la organización, todo el detalle de qué cosa es lo que va a hacer, digamos, durante todo ese proceso, digamos, cómo es que va a llevarse la evaluación, qué pasos va a seguir, cuánto tiempo va a tomar, ¿no? Hasta que incluso si no entra, le das un feedback, la persona que entra, ¿no? Ya que tenga todos digamos, todos sus accesos, para la información, ¿no? Cómo le vas a dar la bienvenida. Y bueno, por ejemplo, nuestra primera semana de onboarding, ¿no? Que era, fue el acompañamiento, la parte de la revisión de la documentación, apoyarlo también en estos temas de coordinación, porque tú sabes que en esa primera semana siempre hay muchos temas que todavía siguen como que pendientes con recursos humanos, GDH, entonces es como que siempre hay que darles ahí más soporte a los chicos, ¿no? Y nada, al final como que siempre tener, por ejemplo, esta encuesta de, oye, ¿qué tal te pareció, no? ¿Cómo has vivido esta experiencia? Antes ya has tenido una experiencia así, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar, no? Entonces, por ahí, de todas maneras, iba sacando más información para saber, oye, ¿qué más puedo hacer para el siguiente chico que venga, que tenga una experiencia mucho mejor que la que tuvo esa persona, ¿no? Entonces, Sí. creo que eh, es algo que va alineado en general el diseño, ¿no? Siempre ir mejorando las cosas, ¿no? Ir iterando, y buscando que finalmente todo se dé así, de manera más positiva, ¿no? En el tiempo. Sí, no, y es algo que repetimos mucho en la comunidad que nosotros como design ops o como, bueno, con ese mindset que siempre hay que tenerlo en cuenta, sea desde el rol que sea, como dije hace un rato, nosotros diseñamos para los diseñadores, o sea, realmente estamos muy pendientes de la experiencia y lo que tú has comentado es tanto la experiencia de un nuevo diseñador que entra al equipo, pero también ahí podemos empezar a hablar de la experiencia del diseñador que ya está, de que ya está en el equipo y que no tenga que estar como recopilando toda la información para hacer un onboarding y inventar la rueda porque tengo que recopilar todo en la forma en como yo lo quiero hacer, porque después si es que otro diseñador ingresa a otra, no sé, a otra área o a otro proyecto, el onboarding puede ser totalmente diferente porque tienen diferentes formas de hacerlo, pero si empezamos a generar estándares sin que haya incluso un design ops que se encargue de eso, se puede repartir, digamos, la responsabilidad en diferentes personas, pero sabiendo de que esto lo voy a encontrar en cierto lugar de mi repositorio o donde yo esté documentando, como lo han hecho ahí en un Drive, que también funciona bastante bien para la necesidad que tiene el equipo. Ujú, Y sí, tal digamos, cual, justo, ajá, sí. No, dale, justo Wendy. quería ahí cerrar esa idea. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, había muchas prácticas que teníamos dentro del equipo, pero lo que hacíamos era trasladarlo con el equipo de transformación digital, ¿no? Porque era como que, oye, mira, tú también puedes replicar esto, obviamente no vas a tener la misma información en la inducción, pero
puedes seguir estos mismos pasos, ¿no? O sea, sabes que en esa primera semana vas a abordar esas cosas, ¿no? O sea, dándole estas guías, ¿no? Y me acuerdo que siempre decíamos como que, ay, vamos a hacer la tarjetita, ¿no? La tarjetita de bienvenida, con los buenos deseos y todo, y eso era algo que también buscábamos replicar, ¿no? En los demás chicos del equipo, ¿no? Que, digamos, no eran propiamente diseño. Claro, y me dices que este otro equipo de transformación, ahí habían otros perfiles, ¿no? No solamente diseñadores. Sí, o sea, digamos, claro, yo conté un poquito sobre nuestro equipo de diseño, pero nuestro equipo grande era transformación digital, entonces teníamos como que esa parte de diseño, teníamos la parte de, en sí, producto, per se, y la parte del equipo de ingeniería, ¿no? Y el equipo de ingeniería también tenía su subdivisión, la parte de front, de back, ¿no? Entonces, claro, ya después, si pensamos en una totalidad, sí, pues, hay cosas que podíamos como que ir alineando un poco, pero claro, por la misma naturaleza del perfil, y ahí salían las diferencias específicas, ¿no? Sí, sí, Para claro. ir trabajando. Y es Ujú. curioso y es bonito también el que nosotros desde un equipo de diseño podemos empezar a contagiar como esas buenas prácticas a otros perfiles que tal vez no habían tomado tan en cuenta estos temas que estamos hablando de nosotros ahorita, porque me ha pasado también a mí y es muy bonito contagiar esas buenas prácticas de la experiencia del colaborador a ellos, ¿no? Y en estos ejemplos que tú habías estado mencionando, ¿qué tanto has podido involucrar a los miembros del equipo, a tus diseñadores en estas iniciativas o incluso en qué nivel se involucraban en este tema, como me dices, estandarización de un proceso, documentación? ¿Cómo ha sido esa relación ya de tu lado hacia ellos también? Sí, ahí, bueno, creo que eso también parte mucho del perfil que encuentras o que tratas de buscar, ¿no? Cuando estás formando un equipo de diseño, ¿no? Y ahí creo que voy a entrar un poquito a esta parte de lo que es el reclutamiento. Diría, en esta última experiencia, sí, digamos, fue así la, el gran reto, ¿no? De encontrar cuál era el perfil idóneo para que se una al equipo, ¿no? Y sí, es un proceso duro ya actualmente. Yo sé que igual ahora está incrementando estos perfiles que hay en el mercado. Sin embargo, alguien que realmente haga fit con el equipo que tú quieres formar y que también se pueda como que integrar súper bien al equipo, entonces eso creo que es el mayor reto, ¿no? Entonces, desde ese lado creo que, por ejemplo, hay ciertas cosas que sí nos podrían ayudar, por ejemplo, a facilitar, ¿no? Cómo encontrar ese perfil. Y, por ejemplo, es, no sé, hacerle algún tipo de caso, ¿no? En el que pueda ir, como que demostrando cómo se desenvuelve, cómo opina, o si va más allá de, ¿no? Que es un poco también lo que alguien busca en diseño, ¿no? Que tenga esa proactividad, el que siempre tenga esa chispa de curiosidad, ¿no? Y estas cosas. Entonces, creo que desde ese lado, encontrar a alguien, hacer que se pueda unir al equipo, va a ser como que se pueda desarrollar mucho mejor y pueda también dar ese pie a que tenga la motivación y ese interés, ¿no? De poder como que sumarse a qué cosas nuevas puedo hacer por el equipo, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, ¿qué es lo que hacía yo? Les pedí, o sea, si estábamos desarrollando algún tipo de tarea, ¿no? O historia, como ahora está de moda con el tema de AI, siempre había como que dentro de los frentes ciertas tareas, ¿no? Entonces, esta persona como que iba trabajando algo, proponía de qué manera lo iba a trabajar y con esto hacíamos una serie de feedback, ¿no? Sobre, oye, mira, ¿sabes qué? Mira, esto se puede mejorar porque mira, esto también se puede reutilizar por acá y así, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme íbamos avanzando, entonces íbamos como que cerrando cuáles eran, por ejemplo, estas plantillas que íbamos a utilizar, ¿no? Y estas personas como que ya se abanderaban de esa parte, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando trabajamos en Figma, ¿no? Figma, o sea, al comienzo como que lo tenía un poco más esa parte, pero ya cuando finalmente se estableció el equipo de pro ya formal, entonces ya netamente pasó con ellos, pero como igual tenía la parte de experience, siempre estaba revisando todos los Figma, ¿no? Entonces era como que ya hay que ver cómo hacemos, por ejemplo, ¿no? Para que el equipo de ingeniería
pueda entender mejor, ¿no? Porque siempre, no sé, probablemente lo has visto antes, ¿no? El tema de los pases de ingeniería siempre Sí, el handoff, es bastante complejo, ¿no? claro. Entonces, teníamos que ir viendo de qué manera hacemos que ellos puedan entender mejor qué cosas estamos entregando y que no nos estén preguntando cada rato, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, fue todo un proceso, ¿no? Cada vez que íbamos haciendo un pase, siempre íbamos haciendo como que estas iteraciones y mejoras, y también, ¿no? Ahí alguno de los chicos, digamos, tenía una idea, él como que se adueñaba de esa idea y ya empezaba como que a trabajar de qué manera iba a ser ese orden y ya una vez que estaba como que más probado, como que tenía el feedback de todos, entonces ahí es como que recién decíamos, ok, chicos de ingeniería, ahora vamos a trabajar esto de esta forma y así, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla, ¿no? Uno es tu deber, porque sabes que es tu trabajo y lo tienes que hacer, pero otro creo que es esa chispa que tiene la persona, ¿no? Del querer sumar, el querer como que dar ese grano extra, ¿no? Sí, es Dentro muy de... importante esa proactividad del miembro del equipo, porque si no, o sea, claro, como tú dices, simplemente va a cumplir con su trabajo, pero sin tomar en cuenta de cómo lo que él está haciendo, lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, lo puede impactar al resto de sus compañeros. Y por eso es este como pensamiento holístico que siempre se menciona y sistémico que debemos tener en cuenta y cultivarlo en el equipo, porque si no es así, en verdad todos van a seguir pensando como en silos y el mindset de DesignOps es muy, ok, hay otras personas, otros artefactos, áreas, herramientas que intervienen en tu proceso y que en algún momento te van a afectar. Y si no estandarizas, no compartes lo que estás haciendo con el resto, te va a pesar. Entonces sí, sí es bastante importante. Sí, Em, definitivamente. y digamos, no sé si has podido ya, como para ir cerrando un poco el episodio, si has podido ver de qué manera has medido los resultados o este tema de difundir el impacto que ha tenido algunas de estas iniciativas en el equipo. Y, o sea, nuestros resultados, bueno, han sido siempre bastante enfocados en los logros de, digamos, los sprints, por ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos en sprints y siempre era, ok, todas estas historias van a ser trabajadas y es como que ya, tenemos que llegar a cerrar las historias. Entonces, era una mezcla, ¿no? Cuantitativamente podría decir, ok, yo cerré mis historias, logré los objetivos, ok, están funcionando todas las cosas que estoy haciendo por detrás para que se pueda llegar a ese objetivo, ¿no? Y por otro lado, la parte cualitativa diría que es ese feeling que tienen los chicos, ¿no? Desde ese lado, por ejemplo, nosotros teníamos los feedback de manera constante, ¿no? Y básicamente lo fuimos también como que iterando y finalmente llegamos al punto de que sean por sprint, ¿no? Sí, primero teníamos sprints de 2 semanas, o sea, era intersemana, ¿no? Si luego cambiamos a sprints de 3 semanas, era mitad de sprint y claro, obviamente porque iba a tener feedback de los chicos y luego podía hacer estos ajustes para que cerremos bien el sprint, ¿no? Entonces, dentro de ese feedback, los chicos iban diciendo, ¿no? Tanto desde la parte como que al interno del equipo y también al exterior, ¿no? Sea, por ejemplo, dentro de transformación o incluso la organización per se, ¿no? Entonces, creo que a través de ese feedback es que podía tener ese input de cómo lo están percibiendo, sienten que las cosas que estamos haciendo están aportando, están funcionando, qué cosa no debemos hacer y debemos cambiar, ¿no? Y por eso decía, ¿no? En realidad creo que hemos tenido bastantes procesos de iteración en todas las distintas cosas que hemos ido haciendo, ¿no? Justo hacía como que mi lista y decía, oye, he tratado de como que abordar casi todos los frentes, pero al menos alguna cosita, pero pude al menos por cada uno de los frentes, ¿no? Entonces, creo que de esa manera es como que ver, ¿no? Y finalmente diría que cómo te das cuenta cuando tú sientes que el equipo está totalmente integrado, ¿no? Porque ellos sienten que están felices haciendo lo que hacen, que están dispuestos a, digamos, cuando se necesita dar esa milla extra y cuando no también levantar la mano, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Hay cosas que debemos ajustar y cambiar. Entonces, es toda esa combinación, diría, para poder como que ver que efectivamente ha sido exitoso o no todas las cosas que he ido haciendo desde este frente. Sí, claro. O sea, rescato mucho de este episodio el hecho de que, como dices,
no es necesario ser un equipo muy grande de diseño para empezar a implementar este tipo de temas, porque incluso en equipos de menos de 10 diseñadores es súper importante la organización y es algo que mencionaste al inicio, o sea, la organización es algo clave. Sin eso no van a poder seguir escalando en un futuro, recibiendo a nuevos miembros, porque si no van a estar haciendo reprocesos en el camino, no van a tener como la información a la mano para poder facilitarle al resto de diseñadores. Entonces, no lo dejaría como algo no prioritario. No es necesario que contraten un design ops, sino que es ver de qué manera en las diferentes personas se cultiva muchísimo ese mindset de no eres tú solo en el equipo, formas parte de un todo y esa parte de todo es realmente colaborar con el resto. Así no los veas en el día a día, ¿no? En algún momento vas a interactuar con ellos. Así que está súper bueno todo lo que nos has compartido hoy. Igual antes de terminar la conversación, quiero hacerte la pregunta que es la común en todos los episodios, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta un design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Dale, ahí diría, desde un aspecto más duro sería el tema de la organización y priorización. Y desde un aspecto mucho más, digamos, más soft sería el tema de la empatía y el servicio, ¿no? Creo que es muy importante que siempre estemos como que atentos, ¿no? A esas necesidades del equipo, a ver que, o hacer que las personas se sientan bien haciendo lo que hacen, ¿no? Y si no es ver cómo ayudarlos para lograrlo. Y bueno, y la parte del orden definitivamente, ¿no? Si no hacemos eso, realmente perderíamos mucho tiempo enfocándonos en cosas que de repente no van a traer valor finalmente, ¿no? Entonces, creo que desde ese lado. Y algo que justo me acordaba, mientras hacías, eh, comentabas, creo que algo muy importante es como que decirle o sea, tratar de hacer que los demás vean que todo esto se hace pensando finalmente en la persona que va a recibir ese producto o servicio final, ¿no? O sea, que siempre tenemos que pensar en ellos. Y de cara interno sería como que hagamos las cosas de tal manera que alguien que vaya a entrar al equipo, alguien que quiera leer la información, sea del equipo, sea incluso de la organización, que pueda entender lo que hacemos. Entonces, si nosotros dejamos en orden, no sé, pues nuestro, nuestro Miro, donde tenemos un service blueprint o un journey, es como que si yo dejo todo ordenado, va a estar súper claro, ¿no? Entonces nos ahorramos un montón de tiempo, energía de ambos lados. Entonces creo que eso puede sumar un montón. Sí, no, y resueno muchísimo con eso por bueno, la situación en la que estoy laboralmente ahorita, porque es importante esa organización y el pensar también en el otro, e incluso de que nosotros como Design Ops no es que tenemos todas las respuestas, pero ayudamos a conseguir las respuestas y siempre hay que tener en cuenta ese como don de servicio que mencionas, ¿no? Porque si al final yo no te voy a ayudar o no te voy a facilitar algo, no esa conexión o esa colaboración se empieza a perder y dejan de acudir a ti por un tema de que no les estás ayudando de la manera que ellos están esperando. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que también sea contenido muy valioso para la comunidad, estoy segura de eso, porque como te decía, hay muchos equipos, la mayoría de los equipos en Latinoamérica son pequeños, así que a pesar de que no tienen un design ops, es importante que tengan esta referencia para que también sigan cultivando entre los miembros del equipo estos temas y que no esperen a que sea un equipo de más de 20, 50 personas, sino el momento para iniciar a trabajar en esto es ahorita. Así que muchas gracias, Así Wendy, es. por acompañarnos. Gracias a ti, Ale, por la invitación y nada, espero que haya podido contribuir un poquito más con la comunidad. Así es. Y gracias a los que nos escucharon hasta aquí. Ya nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó la conversación, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del video podcast La Suma de Design Ops.